Me dejó a mi suerte a 37 kilómetros de casa, como si fuera una carga que pudiera ser arrojada al costado de un camino oscuro y olvidada para siempre. Y ahí me quedé con la lluvia corriendo por mi rostro, no por las lágrimas, sino por la fuerza de respirar mientras las luces rojas de su auto se apagaban en la noche, tragadas por la tormenta. Quería grabar en ese recuerdo no solo el color de ese rojo fugaz, sino también el sonido del motor al alejarse, el momento exacto en que decidió que yo necesitaba una lección. Si alguna vez has sentido el sabor amargo de que te traten como si no valieras nada, si alguna vez has cargado solo con el peso de ser invisible, entonces sabes de lo que estoy hablando. Cada me gusta, cada palabra de apoyo en los comentarios es más que un gesto, es lo que me da la fuerza para seguir compartiendo historias como esta, para mujeres que entienden lo que significa levantarse de nuevo incluso cuando el suelo parece desmoronarse. Y eso, para mí, no tiene precio. Mi nombre es Olivia, tengo 28 años, y esa noche, cuando él me abandonó en medio de la nada, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue con un estallido, ni con un rayo cruzando el cielo. Fue con una calma tan profunda que ni siquiera sabía que todavía existía dentro de mí, esa quietud que solo llega cuando te das cuenta de que a pesar de todo, sigues de pie. La lluvia era fría, pero no cruel. La oscuridad densa, pero no vacía. Y lo único verdaderamente peligroso era la mentira en la que me había convertido. La tormenta llegó de repente con un cielo pesado y violeta, el viento traía un olor ácido a asfalto mojado y a pinos. Sentí el sabor metálico del miedo en mi garganta, pero mantuve mi rostro impasible, porque eso le gustaba, mi inmovilidad cuando me enseñaba algo. Quería pruebas de que había aprendido. Y le di lo que quería, silencio, obediencia, el acto supremo de esposa perfecta. Cuando se inclinó sobre el asiento del conductor, abrió la puerta del pasajero y me ordenó bajar para reflexionar sobre mi comportamiento, no imaginé que ese minuto se haría eterno. Que la puerta se cerraría, que el coche arrancaría lentamente, luego aceleraría y luego desaparecería por completo. Hay ocasiones en las que un recuerdo no es solo una imagen, sino una sensación que se pega a la piel como una segunda capa. Esa noche cargué con el peso de todo lo que él me había enseñado a soportar, las reglas para hablar en voz baja, las comidas calculadas, el maquillaje impecable, los amigos aprobados, los pasos cautelosos para no despertar su furia. Me quedé allí con la lluvia empapando mi vestido hasta pegarlo a mis piernas, y me obligué a respirar, a contar, a escuchar los pequeños sonidos que demostraban que todavía estaba viva. El silbido del agua en la zanja, el susurro de las hojas en la cerca, el tic-tac distante de un motor enfriándose, tal vez suyo, tal vez solo un eco de la noche. Y fue entonces cuando me di cuenta, nada de ese sonido le pertenecía. Ni la lluvia, ni el viento, ni mi propio aliento. Y ciertamente no mi futuro. No siempre fuimos una tormenta. Y así nos perdemos, porque un día había café recién hecho en un mercado de la ciudad, una mano entrelazada con la mía, la risa fácil de un hombre llamado Daniel, de mentón firme y voz cálida, lleno de planes para un mañana mejor. Pensé que había encontrado un hogar en ese futuro, un lugar donde mis partes más frágiles podrían descansar. Y durante un tiempo fue así. Los días se componían de paseos, muebles nuevos y bromas internas. Pero la primera vez que me corrigió en público, me dije que era simplemente estrés. En el segundo fue una broma. En el tercero me tragué la vergüenza porque el amor es paciente, ¿no? El amor es paciente y tú también puedes serlo. Puede llevar un poco más si su ser querido está abrumado. Hasta que llegó el día en que dejé de llamarlo broma. El día que el aire en casa se volvió tan fuerte que cualquier movimiento parecía romper algo. Después de eso las reglas se multiplicaron y luego vinieron las lecciones, pequeños castigos disfrazados de orientación, sermones nocturnos con voz cansada sobre lo afortunada que debería sentirme de que él se preocupara lo suficiente como para corregirme. Aprendí a encogerme, a ocupar menos espacio, a convertirme en sombra para no molestar. Y nunca se lo dije a nadie porque la vergüenza es una tormenta silenciosa que vive dentro de nosotros, y siempre pensé que si era lo suficientemente buena, llegaría la calma. Esa noche el camino era llano y negro a través de los campos abiertos, la lluvia desdibujaba el horizonte hasta convertirlo en una interminable línea gris. Tenía el pelo pegado a la cara, mis zapatos estaban empapados de agua. Una parte de mí quería tumbarme en la zanja y esperar el amanecer, acurrucada. Pero había otra parte mayor que recordaba a la chica que se quedaba despierta hasta tarde para terminar las becas, que tenía 2 trabajos,
que una vez condujo toda la noche con el aire acondicionado roto solo para no renunciar a un sueño. Esa parte se enderezó y susurró, tan bajo que sonó como una oración: basta. Ya basta de menospreciarme. No más fingir. Basta ya de estas lecciones, que nunca fueron más que crueldad disfrazada. Quizás te preguntes por qué no entré en pánico, por qué no corrí, por qué no llamé a alguien llorando. La respuesta es simple y pesada al mismo tiempo: la desesperación es para quien no tiene un plan. El escape es para aquellos que están siendo perseguidos. Y las lágrimas son para aquellos que aún no han aprendido a respirar profundamente cuando el mundo grita. Ya había aprendido. Ya había practicado. Ya había construido una vida silenciosa dentro del caos. Y escondido en esta vida, había un número que no conocía, un nombre que nunca había oído, una promesa que me hice a mí mismo en otra noche de invierno, cuando me mostró que sus lecciones podían ser más frías de lo que imaginaba. Ese día decidí que nunca más me quedaría sin una salida. Me paré al costado del camino con el agua acumulándose alrededor de mis tobillos, y volví la cara hacia la oscuridad. No lo esperé ni por perdón ni por lástima. Esperé el plan, el que había trazado con paciencia y cuidado, como quien pone la mesa antes de que lleguen los invitados, como quien guarda una nota en un cajón para leerla más tarde, como quien guarda una llave en el bolsillo incluso cuando dice que las puertas no son suyas. Pensé en cada paso que me llevó allí, los documentos que copié y escondí en el fondo del armario, las fotografías que tomé de extractos bancarios y mensajes, las reuniones discretas durante el almuerzo, las miradas firmes que me recibieron desde el otro lado de una mesa de reuniones, diciendo que no estaba solo. El aire cambió como siempre ocurre cuando un vehículo grande avanza bajo una fuerte lluvia, una fuerte ráfaga, un ruido sordo que sientes en el pecho antes de oírlo. Y allí, al final del camino, un par de faros emergieron de la niebla húmeda, tomando forma. No eran las luces altas de su camioneta, ni las luces estrechas de un auto pequeño. Era una luz amplia y constante que se deslizaba por los postes empapados y subía por los troncos mojados de los pinos, acercándose lentamente. Antes incluso de ver la parrilla del radiador, reconocí la forma, el familiar rugido del motor, la tranquila confianza con la que seguía funcionando. La calma dentro de mí se hizo más profunda, porque el plan llegó a tiempo. Recordé el día que conocí al hombre que se convertiría en mucho más que un simple nombre. Y de buen comportamiento, con una sonrisa en el lugar justo y palabras medidas como dosis de un medicamento que nadie cuestionaba. Pero detrás de esas miradas de admiración, detrás de las fotos que publicó con leyendas sobre suerte y compañerismo, había una verdad que solo yo conocía: cada gesto calculado, cada elogio público, era solo un clavo más en el marco de una jaula que él creía invisible. Daniel tenía el don de transformar el control en afecto y la obediencia en virtud. Y durante un tiempo incluso yo mismo casi creí que la sensación de ahogo que oprimía mi pecho era solo ansiedad, solo inseguridad, simplemente mi incapacidad para estar lo suficientemente agradecido. Pero la gratitud no doblega la columna. Y la lealtad no requiere silencio. Quienes nos vieron juntos nunca imaginarían que, mientras él me estrechaba la mano en las cenas con clientes, yo ya había memorizado todos los códigos de la caja fuerte de su oficina. Que mientras él besaba mi frente antes de los viajes de negocios, yo ya había rastreado cada hotel, cada nombre falso, cada transacción que él pensaba que estaba enterrada bajo capas de secretos masculinos. No sabían que en las noches en que él dormía con el peso de un hombre que se cree dueño del mundo, yo permanecía despierto, no por miedo, sino por estrategia, cosiendo, pedazo a pedazo, la red que un día lo haría tropezar con su propia arrogancia. Después de todo, el truco no consistía en escapar. Estaba haciendo que me soltara sin darse cuenta de que estaba cayendo. Marcus entendió esto mejor que nadie. Nunca me pidió que fuera valiente. Simplemente meticuloso. Nunca me dijiste que fuera rápido. Simplemente implacable. Y esa noche, mientras el motor del camión ronroneaba como un juramento, sentí el peso de cada pieza de evidencia que había reunido arder en mis manos, no como una amenaza, sino como una llave. Porque la diferencia entre una víctima y un estratega no es el miedo, sino lo que haces con él. Daniel me había subestimado desde el primer día. Pensé que mi quietud era debilidad, que mi paciencia era resignación. Pero nunca entró en una habitación y sintió el cambio de aire cuando una mujer decide que ya ha tenido suficiente. Nunca se dio cuenta de que mientras él estaba ocupado siendo el héroe de su propia historia, yo estaba reescribiendo el final. Y el final no sería lloroso.
No sería dramático. Sería necesario. Cuando se abrió la puerta del camión y entró el aire húmedo de la noche, no vi ninguna casa. Vi un tablero. Cada ventana iluminada, cada sombra en los rincones, cada objeto fuera de lugar, todo era una pieza esperando ser movida. Marcus extendió su mano no para guiarme, sino para recordarme, el siguiente paso era mío. Y esta vez, cuando Daniel me miró a los ojos, no vio a la esposa que había formado. Vería a la mujer que lo desmanteló. El peso de la traición hasta que no quedaron más que cenizas. Pero yo no era la mayoría. Yo fui la excepción que él creó. Cada mentira que Daniel tejió, cada secreto que enterró, no fue un cuchillo en mi espalda, fue un martillo en mis manos. Creyó que me había roto. No me di cuenta de que con cada golpe estaba forjando algo más fuerte que el acero. Las pruebas se acumularon no como heridas, sino como municiones. Los recibos, los mensajes, las miradas furtivas que él creía que yo no veía, todo se convirtió en peones en mi tablero. Y mientras él disfrutaba del juego de hacerme sentir pequeña, yo movía mis piezas en silencio, esperando el momento en que el ajedrez se volviera en su contra. Ser subestimado era un arte. Daniel dominaba este arte cuando se trataba de otros, descartar a los rivales antes de que supieran que estaban en batalla. Pero nunca entendió que el mismo principio se aplicaba a mí. Cada vez que me llamaba frágil, cada vez que se reía de mi ingenua curiosidad, me daba permiso de ser invisible. Y la invisibilidad es el mejor disfraz para cualquiera que esté planeando un golpe de estado. Aprendí a sonreír cuando me dejaba esperando en el auto durante horas, para enseñarme a tener paciencia. Aprendí a estar agradecido cuando revisó mi ropa antes de irnos, para evitarme la vergüenza. Aprendí a mirar hacia abajo cuando él corrigía mi pronunciación frente a mis amigos, por mi propio bien. Pero mientras él celebraba mi mejora, yo celebraba su arrogancia. Porque cada lección que impuso fue en realidad una lección sobre cómo destrozarlo. Las noches que él salía, reuniones de negocios, cenas importantes, eran mis noches de caza. No por una venganza apasionada e impulsiva, sino por una justicia fría y calculada. Mientras él creía que yo dormía, yo escaneaba documentos. Mientras él pensaba que yo estaba llorando en el baño, yo estaba transfiriendo archivos a unidades cifradas. Mientras él se jactaba de su control, yo mapeé cada punto débil del imperio que había construido sobre la base de mentiras. Marcus no era solo mi aliado, era mi espejo. Vio lo que Daniel nunca pudo ver, que la mujer que servía el café con manos temblorosas era la misma que por las noches trazaba rutas de escape con precisión quirúrgica. Que la esposa que asintió en silencio era la estratega que ya había anticipado cada uno de sus movimientos. Y cuando Daniel finalmente se diera cuenta, sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Porque el verdadero poder no está en gritar tu fuerza, sino en hacer creer al mundo que no la tienes. Y me había convertido en un maestro de esta ilusión. Cada vez que me tocaba condescendientemente, cada vez que me trataba como cómplice de su éxito, atesoraba ese momento como un hito, aquí cavó su propia tumba. Y cuando el suelo finalmente cediera bajo sus pies, no sería mi error. Sería por la suma de todos los tuyos. Ya no era la mujer que había conocido. Yo era la consecuencia de todo lo que había hecho. Y las consecuencias, Daniel, siempre llegan. Manos. No eran cicatrices las que llevaba. Eran una prueba. Cada palabra distorsionada que usó para desfigurarme ante los demás fue un hilo más en la red que tejí en silencio. Pensó que me estaba borrando, pero en realidad estaba escribiendo, con sus propias manos, el testamento de su propia ruina. Esas cenas, esas conversaciones forzadas donde me delineaba un futuro sin mí, no eran más que obras de teatro en un teatro al que yo ya no asistía, yo era el público. Cada sonrisa falsa, cada promesa vacía que hizo a nuestros amigos, mientras me miraba con una mirada de calculada lástima, era como si él mismo hubiera puesto las tablas en el cadalso. Ya no estaba temblando. Lo esperaba. Y luego llegó la noche en que cometió el error final. No fue un escándalo, no fue una traición vulgar, fue algo mucho más sutil y, por tanto, mucho más mortífero. Subestimó por última vez a la mujer que creía haber domesticado. En una cena con sus socios, mientras el vino corría libremente y las risas resonaban como monedas falsas, espetó, entre sorbo, que mi esposa estaba bajo cuidados especiales. Que yo, pobrecita, ya no estaba lo suficientemente lúcida para ni siquiera gestionar las cuentas de la casa.
Las miradas de falsa compasión que recibí en esa mesa fueron como cuchillos que él mismo afilaba y entregaba en mis manos. Esa misma noche, mientras él dormía el sueño pesado de los hombres que se creen intocables, abrí la carpeta que guardaba debajo del piso de mi armario. En el interior no había lágrimas secas ni cartas de despedida. Había contratos falsificados con su firma, declaraciones de cuentas que él creía secretas, grabaciones de sus propias palabras incriminándose a sí mismo y, la pieza final, un informe médico falso que él mismo había falsificado en un intento de hospitalizarme. La ironía era tan dulce que casi dolía. Había pasado meses construyéndome una prisión, pero se le olvidó que cuando cerraba cada puerta me estaba entregando las llaves. Cada documento que alteró, cada mentira que tejió para aislarme, fue otro ladrillo de la fortaleza que construí contra él. Y cuando salió el sol al día siguiente, ya no era la mujer que había tratado de borrar. Yo era la mujer que firmaría su orden. Despertó como siempre con la arrogancia de quien cree que el mundo gira a su alrededor. Bebió su café sin mirarme como si yo ya fuera un mueble, un detalle sin importancia en el paisaje que había diseñado. Pero cuando abrió el periódico que había dejado estratégicamente sobre la mesa, su rostro cambió. El titular no mencionaba su nombre, todavía. Pero hablaba de una investigación en curso, de fraude financiero, de cuentas extraterritoriales vinculadas a un hombre que hasta entonces se había considerado fuera de toda sospecha. Los detalles eran vagos, pero suficientes como para hacer que un sudor frío le corriera por la nuca. Levantó la vista, finalmente me vio y por primera vez en años, había miedo en ellos. ¿Qué hiciste? No respondí. No era una pregunta que mereciera respuesta. En lugar de eso cogí mi bolso, me ajusté el abrigo con calma y sonreí, una sonrisa que ya no era mía, sino suya. La misma sonrisa que lucía cuando pensaba que había ganado. Nada que no te hayas hecho a ti mismo. Y cuando salí por la puerta, me llevé no solo la certeza de que su caída sería espectacular, sino también el conocimiento de que esta vez, el mundo entero estaría observando. Porque la diferencia entre Daniel y yo era simple, él construía castillos de arena y yo había aprendido a esperar la marea. La tormenta no era solo agua y viento, era el eco de su propia ruina, que regresaba a él con la misma furia con la que una vez me golpeó a mí. Porque la diferencia entre un tirano y su víctima no está en la fuerza, sino en la memoria. Olvidó cada mentira que dijo, cada promesa incumplida, cada humillación que llamó lección. Yo no lo soy. Y mientras Daniel todavía se veía en el espejo como el rey de un imperio inquebrantable, yo ya había aprendido que los imperios más sólidos se derrumban bajo el peso de sus propias contradicciones. Cada documento que Marcus guardaba, cada testigo que había silenciado por miedo, cada transacción sospechosa que creía estaba enterrada, todo eso ahora respiraba, cobraba vida, se convertía en evidencia que no podía ser negada. Llevaba años enseñándome que el poder se mantiene mediante el control, pero nunca entendió que el verdadero poder reside en saber cuándo soltar las riendas y dejar que el caos haga su trabajo. Los primeros signos fueron sutiles, como grietas en un jarrón de porcelana. Un socio comercial canceló una cena en el último minuto, alegando preocupaciones éticas. Su hermana, siempre tan leal, dejó un mensaje en el grupo familiar preguntando con calculada inocencia por esos extraños rumores que circulaban. La secretaria, que durante años fingió no ver sus infidelidades, empezó a olvidarse de desviar sus llamadas. Daniel debió haberse reído al principio. Después de todo, siempre se reía de la gente que se atrevía a dudar de él. Pero la risa se hizo más corta, más seca, hasta convertirse en ese silencio tenso que precede a una caída. Observé desde lejos como quien observa un fuego ardiendo al otro lado del río. No hubo prisa. No había necesidad de apresurar el resultado, porque la belleza de la justicia es que no necesita un espectáculo, solo necesita ser inevitable. Cada pieza que colocamos fue como un clavo en su ataúd profesional, martillado con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde duele más. Su mayor error no fue subestimar mi inteligencia, sino superar la suya. Creía tanto en su propia invencibilidad que nunca consideró la posibilidad de que algún día, el mundo simplemente dejara de creer en él. Y entonces llegó el día en que sonó el teléfono en mitad de la noche. No el mío, el suyo. Una llamada de un número bloqueado, una voz que no necesitaba identificarse para saber exactamente quién era y qué estaba en juego. Escuché el eco distorsionado de la conversación a través de la línea que Marcus interceptó, e incluso sin palabras claras, el tono fue suficiente, la calma helada de alguien que tiene todas las cartas.
Daniel intentó farolear, como siempre hacía. Su voz fue firme al principio, llena de esa autoridad fabricada que tanto lo definía. Pero había algo nuevo allí, una vacilación casi imperceptible, el temblor de un hombre que por primera vez siente que el suelo cede bajo sus pies. Cuando colgó debió mirarse en el espejo del dormitorio, buscando la imagen del hombre que siempre se vio, el estratega, el ganador, el intocable. Pero esta vez el reflejo debió haber devuelto solo la verdad. Porque la armadura que había llevado durante tanto tiempo, hecha de mentiras, amenazas y confianza ciega en su propia superioridad, estaba oxidada. Y yo era la marea que finalmente se la estaba comiendo. A la mañana siguiente empezaron a aparecer los titulares. Primero en sitios de chismes corporativos, luego en medios más serios, hasta que su nombre dejó de ser un símbolo de éxito para convertirse en una advertencia. Una investigación interna abre un proceso contra un ejecutivo por malversación de fondos, decía un título. Fuentes anónimas revelan un plan de fraude en una empresa líder en el sector, dijo otro. Nada que pueda estar directamente relacionado conmigo. Nada de lo que pudo probar fue orquestado. Solo la verdad, saliendo como un veneno lento inyectado directamente en tus venas. Debió haber intentado contener el daño, como siempre hacía. Reuniones de emergencia, abogados caros, amenazas veladas a cualquiera que se atreviera a interrogarlo. Pero esta vez las puertas se cerraron antes de que pudiera entrar. Los mismos hombres que antes se reían de sus chistes ahora miraban sus zapatos al pasar. Las mujeres que antes competían por su atención ahora cruzaban la calle para evitar su saludo. Y su familia, su familia, finalmente se quitó la venda de los ojos y vio el monstruo que siempre fue. Podría haber acudido a él en ese momento. Podría haberse presentado en su oficina vacía, con una sonrisa idéntica a la que lucía cuando pensaba que había ganado, y decir, ¿recuerdas cuando me dejaste bajo la lluvia? Sí. Ahora sabes cómo es. Pero yo no hice eso. Porque Daniel ni siquiera merecía la satisfacción de mi desprecio. Se merecía algo mucho peor, silencio. El mismo silencio que me impuso durante años, la misma indiferencia con la que trató mi dolor. Solo que esta vez el silencio no era sumisión, era una prueba de que él ya no existía. No para mí. No a nadie que importara. Cuando se anunció la noticia de su dimisión, leí el comunicado oficial con una copa de vino en la mano, observando las palabras cuidadosamente escogidas, por motivos personales, para dedicarse a su familia, una decisión madurada tras una reflexión. Como si alguien todavía creyera estas excusas. Como si el mundo no supiera exactamente lo que había pasado. Marcus levantó la vista del periódico esperando alguna reacción, una risa, una lágrima, cualquier señal de triunfo. Pero simplemente tomé otro sorbo y dejé que el líquido me quemara la garganta, saboreando el sabor amargo de la victoria. Porque no había alegría en ver a un hombre destruido. Sí había la quietud de alguien que finalmente había completado un ciclo. La certeza de que esta vez la lección la había aprendido, no yo, sino él. Y cuando el último eco de su nombre se desvaneció de los titulares, cuando sus antiguos aliados dejaron de pronunciarlo como una maldición, supe que era libre. No porque él hubiera caído, sino porque finalmente yo había dejado de ser su sombra. Ahora, yo era la luz que él nunca podría apagar. Y mientras Daniel se ahogaba entre los escombros del imperio que construyó sobre la arena, yo seguí adelante, no como la mujer que intentó quebrar, sino como la que, sin saberlo, hizo indestructible. La hoja más afilada. Porque la paciencia no es pasividad, es el arte de esperar el momento exacto en que el enemigo, cegado por su propia superioridad, se apoye solo en su propia espada. Y Daniel, en su arrogancia, nunca entendió que cada humillación que me impuso, cada portazo en mi cara, cada noche que me hacía dudar de mi propia voz, no eran golpes que me destrozaban, sino martillos forjando algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar, una mujer que había aprendido a luchar sin hacer ruido. Creía que el poder se medía en gritos, en puertas rotas, en cheques firmados con desdén. Pero el verdadero poder, el que derriba imperios, nace en el silencio. En las horas en que, mientras él dormía el sueño pesado de los tiranos, yo estudiaba cada cláusula de los contratos que dejaba sobre la mesa. En las noches en que, mientras él se emborrachaba con su propio reflejo en los espejos de los clubes caros, yo escaneaba cada recibo, cada transferencia sospechosa, cada prueba de que su castillo estaba hecho de tarjetas de crédito ajenas. Se rió cuando le pregunté por los números y me llamó ingenuo y estúpido.
Pero la ingenuidad era suya, porque nunca se dio cuenta de que mientras él me subestimaba, yo estaba aprendiendo el único lenguaje que entienden los hombres como él, el de la evidencia irrefutable. Y cuando finalmente lo vi desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras, no sentí ningún triunfo. Sentí algo mucho más profundo, el frío alivio de alguien viendo el desenlace de una historia cuyo final ya conocía desde la primera página. Porque Daniel no cayó por casualidad. Cayó porque en su avaricia, olvidó la regla más antigua de la guerra: nunca dejes que tu enemigo elija el campo de batalla. ¿Y yo? Yo había elegido el mío con cuidado. Era el mismo salón donde solía exhibir su éxito, las mismas paredes que hacían eco de sus discursos vacíos, los mismos espejos que reflejaban su imagen distorsionada. Solo que esta vez el escenario era mío. Y cuando los ojos que una vez lo adoraron se volvieron hacia mí, no vieron a ninguna víctima. Vieron a la mujer que había convertido su propio dolor en estrategia. Cada documento que desdoblaba sobre la mesa era una cicatriz que él pensaba que me había dejado, pero que en realidad se había convertido en un mapa de su perdición. Cada testigo que se alejaba de él era un ladrillo arrancado de los cimientos de su mundo. Y cuando sus labios temblaron intentando una última disculpa, una última distorsión, supe que finalmente entendía: no era yo la que estaba destrozada. Fue él. Porque los hombres como Daniel solo existen mientras haya alguien dispuesto a soportar el peso de sus mentiras. Y esa noche, a la luz implacable de los candelabros que había elegido, el mundo entero vio lo que yo sabía desde hacía mucho tiempo: que un imperio construido sobre el miedo no es un imperio en absoluto, es un castillo de naipes. Y todo lo que hizo falta fue un soplo de verdad para derribarlo. Cuando salí de allí, no miré atrás. No por miedo, sino porque ya no había nada allí que valiera la pena. Las ruinas que dejó no eran mi responsabilidad. Mi batalla no fue contra sus escombros, sino por la vida que elegiría construir sobre ellos. Y mientras Daniel se revolcaba en el fango de sus propias decisiones, yo seguía adelante, no como la mujer que él intentó borrar, sino como la que reescribió su propia historia con tinta de fuego y páginas de acero. Porque al final la lección no fue de él para mí. Para él era mío, que la crueldad es solo el grito de quienes ya perdieron, y que la verdadera fuerza no está en quebrantar a los demás, sino en reconstruirse a uno mismo a partir de los pedazos que dejaron atrás. Ahora, cuando miro hacia atrás, no veo a la chica que miró hacia la mesa, ni a la mujer que se tragó en silencio las palabras filosas. Veo a una sobreviviente que convirtió su mutismo en un cuchillo, que recogió cada fragmento de la verdad hasta convertirlo en una armadura y luego en una espada. Su último error fue creer que yo era débil. Mi mayor triunfo fue demostrar que el poder no necesita gritar para ser escuchado. A veces mira. A veces teje sus estrategias en la sombra. A veces sonrío bajo la lluvia mientras subo a una camioneta negra, sabiendo que el tablero ya ha girado y que las piezas ahora son mías. Cierro este capítulo no con amargura, sino con una calma que solo conocen quienes se han superado a sí mismos. Porque la justicia no siempre truena. A veces susurra. Y hoy, ese susurro es mío. La crueldad que intentó destruirme fue arrastrada por las aguas del tiempo. Y finalmente soy libre. Si esta historia te resonó, deja tus palabras a continuación. Tu voz es más poderosa de lo que crees y cada palabra compartida me recuerda que ninguna tormenta se resiste sola. Música.